Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este vídeo vamos a estudiar la función inversa. Para ello vamos a ver unos sencillos pasos primero y vamos a hacer directamente un ejemplo para que entendamos en qué consiste esto de la función inversa. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a 5x menos 2. Esta función es una función lineal, ¿de acuerdo? Tenemos la pendiente 5 y la ordenada en el origen menos 2. Lo primero que podemos hacer es renombrar f de x y decir que es y. Sabéis que da igual que yo le llame y que le llame f de x. Luego este podría ser el paso 0. El paso 1 va a ser intercambiar x por y. X e y. Con lo cual donde pone x, y pongo x. Y donde pone y, y donde pone x pongo y. Lo siguiente, despejar y. Perfecto. Pues este 2 que está restando, se trata de despejar la y. Este 2 que está restando pasa al otro lado sumando. Y el 5 que está multiplicando la y pasaría dividiendo. Y si lo escribo de izquierda a derecha, por conveniencia. Y lo último, si queremos, es renombrar de nuevo la y por una nueva función. Como esta función es la inversa de la anterior, pues podemos renombrarla con la notación matemática f-1 de x. Esto significa que esta función es la inversa de f de x. La propiedad importante de la inversa, y de hecho su definición, que no lo hemos dicho, sería que si yo hago la composición de la función inversa con la función original, tengo que obtener x. Y del mismo modo, si yo lo que hago es componer f de x con su inversa, que sería esto, sabéis que esto, por ejemplo, se escribiría así, ¿de acuerdo? Bueno. También, si he calculado bien la inversa, debería obtener x. Luego, esto es, además de la definición, de donde se sacarían estos pasos, es una forma de comprobar. Pues vamos a hacerlo. Ya que sabemos componer funciones, vamos a hacer el primero de los dos. Vamos a hacer f de f menos 1 de x, o como se leería, f menos 1 de x o f inversa de x compuesta con f. Pues muy bien, aquí tenemos a f y aquí tenemos f menos 1. Pues lo que tenemos que hacer es, donde ponga x en f, meter todo f menos 1. Luego sería 5. Ahora me encuentro con x, pues meto todo f menos 1. Y escribo lo que queda de f, ¿de acuerdo? Si esto lo hacemos, este 5 se cancela. Este 5 se cancela con este 5 y me queda x más 2 menos 2, que es x. Y ahora vamos a comprobarla en el otro sentido. Es decir, f de x compuesta con f menos 1 de x. Sería, miramos f menos 1 de x y donde ponga x, introduzco todo f de x. Es decir, escribo la raya del denominador, el 5 lo puedo dejar, el más 2 lo puedo dejar, y lo único que donde pone x voy a poner f de x. Y como veis, se me cancelan los 2 y se me cancelan los 5. Luego quedaría comprobado que hemos calculado bien. Que hemos calculado bien la inversa. Esto yo lo podría haber escrito como un quinto de x más 2 quintos. O si preferís, x partido por 5 más 2 quintos. La idea es que veáis que la función inversa de una función lineal, de una recta, es también una función lineal. Y si yo quisiera, podría decir, bueno, aquí, si esto es m, que era la pendiente que lo dijimos, y esto n,
la ordenada en el origen, bueno, pues ahora tengo una nueva pendiente que le voy a llamar A, que vale 1/5 en este caso, y una nueva ordenada en el origen que le voy a llamar B. Entonces sería interesante que hiciésemos pues una tablita para ir preparándonos para el examen de patrones, en el que pusiésemos, por ejemplo, f de x, m, n, f menos 1 de x, o f inversa de x, a y b. Es decir, reconocer simplemente los términos lineal y constante de las dos expresiones que estamos trabajando, ¿eh? Entonces, 5x menos 2, escribiría yo aquí 5x menos 2, m5, n menos 2. Y f menos 1, pues sería, hemos dicho, más para acá, ¿vale? Sería x quinta más 2 quintos, pues sería 1/5 y 2 quintos. De acuerdo. Bueno, pues en el próximo vídeo, estos serían los pasos, digamos. Y lo hemos hecho para la función lineal. Y hemos construido esta tabla. En el próximo vídeo vamos a ver funciones inversas más complicadas, que simplemente el despeje se complica un poco más. En particular vamos a ver la hiperbólica, de tipo, bueno, o de tipo racional, función racional, y las cuadráticas. Ya os voy adelantando, tenemos que saber muy bien sacar la inversa de una función lineal, de una función racional y de una función cuadrática, y además comprobarla, ¿vale? Tanto por un camino como por otro. Si yo no os lo pido, no hará falta, pero si os lo pido, os pediré los dos caminos. Si no digo nada, son los dos caminos. Si os lo pido y os especifico que me vale con un camino, pues solo necesitaréis un camino. En realidad, esto es por practicar más que por otra cosa, puesto que si se cumple por un camino, se cumpliría siempre por el otro también. Bueno, pues nada más y hasta el próximo vídeo.